Buenos días, gracias a todos por acompañarnos en este nuevo webinar organizado por el Área de Servicios de Nómina y Recursos Humanos de Seresco y más en concreto por nuestro Departamento de Asesoramiento Laboral. Hoy tenemos el placer de contar de nuevo con Pedro Pantiga, que es experto en normativa laboral, quien nos explicará las principales novedades introducidas por el Real Decreto Ley 9/2025 del 29 de julio en relación con la duración del permiso por nacimiento y cuidado del menor. Esta reforma representa un avance significativo en materia de conciliación familiar y laboral e incorpora medidas que afectan directamente a la gestión de recursos humanos. Pedro nos ayudará a comprender sus implicaciones para empresas y trabajadores. Al finalizar la sesión dispondremos de unos minutos para poder contestar algunas preguntas que surjan. Las que no dé tiempo, como siempre, las enviaremos por correo electrónico junto con la grabación. Y sin más, damos paso ya a Pedro Pantiga y esperamos que esta sesión resulte útil y enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Buenos días a todos, bienvenidos. En primer lugar, agradecerles como siempre su asistencia a esta pequeña webinar que celebramos hoy sobre uno de los temas que nos habían quedado en el tintero a la vuelta de las vacaciones, y es este Real Decreto Legislativo 9/2025, publicado el pasado 30 de julio en el Boletín Oficial del Estado, y que versa sobre la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor. Y no obstante, antes de entrar sobre el fondo del asunto, sobre el contenido de este Real Decreto Legislativo, quería compartir con ustedes o contextualizar para conocer la intrahistoria, o si se quiere, la razón de ser de la existencia de este Real Decreto Legislativo 9/2025. Y es que existía o existe una directiva europea que preveía o prescribía para todos los Estados miembros de la Unión Europea un permiso parental autónomo de naturaleza o de carácter retribuido de 8 semanas hasta el cumplimiento del menor de los 8 años de edad. Así pues, antes de la publicación o cuando las semanas previas o en los días previos a la promulgación de este Real Decreto de Ley, existía una cierta incertidumbre o expectación acerca de cómo iba el Gobierno de España, el Estado español, a cumplir con la obligación de transposición de esta directiva, en particular cómo iba a retribuirlo y, sobre todo, especialmente, quién iba a ser, digamos, el sujeto retribuyente, es decir, el pagador, si correspondería a la empresa por un lado o bien a la administración pública, manifestándose en la forma, por ejemplo, del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En tal sentido, la fórmula por la que ha optado el Gobierno y por la que entiende traspuesta esta directiva es la del acogimiento o acoplarlo bajo el paraguas o en el ámbito, dentro del ámbito de aplicación del permiso por nacimiento y cuidado del menor regulado en los artículos 48 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, en la exposición de motivos, el Gobierno de España entiende cumplida esta o la obligación de transposición de esta directiva por las siguientes razones. En particular, que el derecho europeo, la directiva, establecía un permiso por nacimiento que alcanzaba hasta las 14 semanas con carácter retribuido, de tal manera que nuestro ordenamiento jurídico ya contaba con 16 semanas, de tal manera que de ahí extrae las 2 primeras semanas de las 8 que le hacen falta. La tercera semana es la semana 17, que se adiciona en este Real Decreto Legislativo hasta que el menor cumpla los 12 meses de edad, hasta que el infante cumpla los 12 meses de edad, y además se establecen 2 semanas flexibles, o que denominaremos flexibles más, que podrán, y que se denominan flexibles porque podrán disfrutarse hasta que el menor cumpla los 8 años de edad, de tal manera que ya tenemos 5 de las 8 semanas del permiso parental. Y finalmente, las 3 últimas semanas el Gobierno se las saca de la manga a través del conocido por todos permiso de lactancia, que, como sabrán, es retribuido y es retribuido por las empresas, y que admite 2 modalidades de disfrute. Una de estas modalidades es la reducción de jornada, y la otra de las modalidades de disfrute, ahora sí, es la acumulación en jornadas completas. En fin, veremos, el tiempo dirá si se seguirán sucediendo sentencias de los juzgados de lo social o de los tribunales superiores de justicia acerca de la procedencia o garantizando el derecho del trabajador al permiso parental, además de estas semanas que se adicionan, y en su caso si el asunto llega en un futuro al Supremo.
Sin más, voy a proceder con ustedes a compartir la presentación para que podamos entrar un poco más en detalle sobre el contenido de este Real Decreto Legislativo 9/2025. Pues bien, en primer lugar, la duración del permiso por nacimiento, guarda y acogimiento del artículo 48, 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores quedaría así como pueden comprobar en esta diapositiva. Tratándose de familias biparentales, recordad, una familia biparental es aquella que está constituida, digamos, por un padre y una madre, o como se dice ahora, por un progenitor A, un progenitor B, o dos adoptantes, o dos acogedores, o guarda legal o de derecho, que disfrutarán de 19 semanas de duración del permiso por nacimiento y cuidado del menor. Por su parte, las familias monoparentales, por otro lado, disfrutarán de 32 semanas, con el que se positiviza, digamos, el reconocimiento por parte de las sentencias, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, a esta clase de familias, de tal manera que en aras del principio de igualdad y del interés superior del menor se garantice que el derecho de cuidado del menor no se vea indemne o se vea indemne. En ambos casos, como dice ahí, el permiso deberá ser individual, igual e intransferible para ambos progenitores. Por otro lado, y en cuanto a la pregunta de cómo se distribuye este permiso en el caso de las familias biparentales, recordemos, dos progenitores, un padre y una madre. Existirá, en primer lugar, un primer bloque que permanece inalterado e inalterable, de 6 semanas obligatorias, ininterrumpidas e inmediatamente posteriores al parto o a la resolución judicial de adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento. Un segundo bloque que estará conformado por 11 semanas, antes eran 10, ahora son 11, hasta que el menor cumpla los 12 meses, en caso siempre de nacimiento, o bien dentro de los 12 meses siguientes a la resolución judicial de adopción o de la decisión administrativa de guarda con fines de acogimiento o adopción. Y finalmente, estas 2 semanas que denominamos, digamos, flexibles y que son las que más se asemejan al permiso parental introducido por la directiva europea, 2 semanas, como digo, hasta que el menor cumpla los 8 años de edad. Por su parte, y respecto de las familias monoparentales, existirá un mismo primer bloque de 6 semanas obligatorias, ininterrumpidas e inmediatamente posteriores al parto, y se preguntarán en un principio por qué estas semanas no se ven dobladas como las 22 semanas o las 4 semanas que pueden examinar en la parte que pueden ver en la parte inferior. Y la respuesta es porque estas semanas son de derecho obligatorias, ininterrumpidas y además inmediatamente posteriores al parto, de tal manera que tanto una familia monoparental como biparental estará obligada a disfrutarlas de forma simultánea, coincidiendo en una unidad temporal, aún en régimen de alternancia absoluta en el caso de las familias biparentales, de tal manera que el derecho al cuidado del menor y su interés está protegido e indemne. Un segundo bloque, como les digo, en el caso de las familias monoparentales, de 22 semanas, el doble de las 11 semanas anteriormente mencionadas, hasta que el menor cumpla los 12 meses, en caso de nacimiento, o bien dentro de los 12 meses siguientes a la resolución judicial de adopción o de la decisión administrativa de guarda con fines de acogimiento o adopción. Y finalmente, las consabidas 4 semanas, el doble de las 2 anteriormente señaladas para familias biparentales, hasta que el menor cumpla los 8 años de edad. Por su parte, en cuanto al régimen de derecho transitorio, o la pregunta de cuándo resulta aplicable esta ampliación introducida por el Real Decreto Legislativo, el Real Decreto Ley 9/2025, la primera pregunta debemos acudir o podemos acudir a un principio del derecho civil, en el artículo 2 del Código Civil, que dice que las normas jurídicas entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se establece otra cosa. Y precisamente en este Real Decreto sí se establece otra cosa, en particular en la disposición final tercera, que dispone que la norma deberá entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, publicación que se produjo el pasado 30 de julio de 2025, de tal manera que este Real Decreto entraría o entró en vigor el 31 de julio de 2025 de este mismo año. Por su parte, o eso no es todo, el Código Civil también nos dice que las normas jurídicas no tendrán carácter retroactivo si en ellas no se expresa determinantemente lo contrario. Y en particular, en la disposición transitoria única de este Real Decreto, sí se expresa lo contrario, es decir,
se garantiza los efectos retroactivos, pero no a las 3 semanas que se ampliaron en el Real Decreto, sino únicamente respecto de esas 2 semanas que denominábamos flexibles. Es decir, estas 2 semanas que se podrán disfrutar hasta que el menor cumpla los 8 años de edad, resultará de aplicación a los hechos causantes producidos a partir del 2 de agosto de 2024. Hechos causantes entendiéndose siempre como el nacimiento. ¿Y por qué el 2 de agosto de 2024? Se preguntarán. Pues la respuesta es que el 2 de agosto era la fecha límite que tenían los Estados miembros de la Unión Europea para proceder a la transposición, a la completa transposición de la directiva en el que se emanaba o prescribía este permiso parental de 8 semanas hasta que el menor cumpliera los 8 años. Sin embargo, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, de que en la exposición de motivos el Gobierno entiende cumplida la directiva mediante la adición de una semana adicional hasta los 12 meses y 2 semanas hasta que el menor cumpla los 8 años, no se entiende o cabe preguntarse por qué no se garantiza estos mismos efectos retroactivos a la semana 17, si es que forman parte de lo que se debe considerar como, digamos, cumplimiento del permiso parental retribuido. No obstante, esta es una pregunta para la que no tenemos exactamente una respuesta. Ha sido la voluntad del legislador el que lo ha querido así. Respecto de la retribución del permiso, antes de la entrada en vigor de este Real Decreto, teníamos una cierta incertidumbre, una cierta anticipación acerca de quién iba a retribuir el permiso y cómo se iba a retribuir. Pues bien, el misterio ha sido resuelto al acogerse bajo el ámbito de aplicación del permiso por nacimiento y cuidado del menor, de tal manera que se lucrará de la misma forma en que se lucra esta prestación por nacimiento y cuidado del menor, incluidas estas 2 semanas flexibles hasta que el menor cumpla los 8 años. De tal manera que se lucra al 100% de la prestación y la prestación consistirá en el 100% de la base reguladora. Esta base reguladora, tratándose de los trabajadores a tiempo completo, se tomará la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al hecho causante, dividida entre el número de días a que dicha cotización se refiera, mientras que cuando se tratare de un trabajador a tiempo parcial, esta base reguladora se tomará dividiendo entre 365 días naturales del año y en el denominador la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa en los 12 meses naturales inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. Y esto, que parece muy sencillo de entender o que parece poca cosa, tiene importantes ramificaciones. Y es que, si lo piensan, ahora estas 2 semanas flexibles pueden disfrutarse hasta que el menor cumpla los 8 años. De tal manera que si se disfrutan en el año 1, la prestación que se va a calcular conforme a las bases de cotización cercanas o tomando por referencia unas bases de cotización del mes anterior, del mes previo al anterior al hecho causante. Mientras que si se disfrutan en el año 6 o en el año 7 o incluso 2 meses antes de que el menor cumpla 8 años, se seguirán teniendo en cuenta esas mismas bases de cotización y por lo tanto ese mismo nivel salarial que tenía el trabajador en el momento del hecho causante, en el momento del nacimiento, lo que tendrá importantes implicaciones respecto de aquellas empresas que tuvieran bien por contrato individual o bien por disposición obligatoria del convenio colectivo que rija la relación laboral previsto un complemento de maternidad del salario del trabajador durante el permiso o el descanso por nacimiento y cuidado del menor, un salario que podrá ser referido al actual si expresamente no se dice otra cosa. Por su parte, en cuanto a la cuestión acerca de qué sucederá en el caso de que fallezca uno de los progenitores o bien en el desgraciado caso de que se produzca el fallecimiento del hijo, pues bien, el Real Decreto nos contesta al disponer que en caso de fallecimiento de uno de los progenitores, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del permiso. Por su parte, en el caso del fallecimiento del hijo o la hija, el periodo de suspensión no se verá reducido a menos que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. Igualmente, en el supuesto de qué sucederá en el caso de que ambos progenitores trabajen en la misma empresa, el Real Decreto 9/2025 nos señala que cuando los dos progenitores que ejerzan el derecho
que ejercen este derecho trabajen para la misma empresa, la dirección empresarial podrá limitar el ejercicio simultáneo de ambos por razones fundadas y objetivas y siempre, y esto es muy importante, debidamente motivadas por escrito. Obviamente, esto se refiere al ejercicio simultáneo de las semanas que no son las 6 semanas obligatorias inmediatamente posteriores al parto, que ahí la empresa no tiene poder de decisión ni puede decir nada al respecto, sino únicamente las semanas de ejercicio, las semanas, digamos, voluntarias y que se pueden solicitar o disfrutar en régimen de no alternancia o de no alternancia absoluta o del régimen de alternancia absoluta. Igualmente, y este es un aspecto muy importante del Real Decreto, y es referido al subsidio por nacimiento. La diferencia entre la prestación por nacimiento y cuidado del menor y el subsidio es que el subsidio es aquel que se devenga, que se solicita siempre que se solicite, por supuesto, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que se devenga como consecuencia de aquellas, o que se devengaba como consecuencia de aquellas madres que desgraciadamente no reunían el periodo de carencia necesario para cobrar o para que se lucre la prestación por nacimiento y cuidado del menor. Entonces se recurría al subsidio o a la prestación no contributiva por nacimiento. Pues bien, así ha habido una modificación importante y es que antes de la entrada en vigor de este Real Decreto, únicamente podrían disfrutar de este subsidio no contributivo las madres trabajadoras, y es que hacía referencia únicamente a las trabajadoras, mientras que el artículo 181 en su redacción vigente actualmente de la Ley General de la Seguridad Social permite que este subsidio pueda ser solicitado y abonado a todas las personas trabajadoras sin diferenciación o discriminación por sexo, y no solo al padre o a la madre, sino también a los adoptantes o a los guardadores de derecho. Por su parte, se modifica asimismo en el artículo 182 la duración, y es que el periodo se correspondía con el periodo de descanso obligatorio y antes únicamente a 42 días naturales. Por su parte, o finalmente, o para finalizar, nos preguntamos qué ocurre entonces ahora con este permiso parental de 8 semanas que fue introducido por el Real Decreto 6/2023 en el año 2023, también a propósito como consecuencia de esta directiva europea, en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, la respuesta necesariamente tiene que ser que permanece inalterado, no se ve afectado por la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor, de tal manera que el disfrute de estas, digamos, 2 semanas adicionales hasta que el menor cumpla los 8 años que se hallan bajo el paraguas del permiso por nacimiento y cuidado del menor, no se disfrutarán en detrimento de estas 8 semanas, de estas 8 semanas de permiso parental no retribuidas. Igualmente, el hecho de haber ya disfrutado estas 8 semanas de permiso parental no excluirá el disfrute de las 2 semanas adicionales hasta que el menor cumpla los 8 años. Un aspecto importante también en la disposición transitoria única, que es la aplicación de este Real Decreto a hechos causantes a la entrada en vigor que yo ya se había señalado. Y la especialidad es que el disfrute de estas 2 semanas de suspensión únicamente podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2026 sin necesidad de requerir un nuevo reconocimiento del derecho. Pero esto únicamente resulta aplicable a aquellos hijos nacidos entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2024, por cuanto que los que hubieran nacido a partir del 31 de julio de 2024, es el 31 de julio inclusive, podrán solicitar ya directamente las 19 semanas, es decir, las 17 más las 2 semanas hasta que el menor cumpla los 8 años y el Instituto Nacional de la Seguridad Social los está aceptando y abonando en consecuencia. Finalmente, quería finalizar esta exposición con un cuadro resumen proporcionado por la página web del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el que podrán de forma esquematizada encontrar un cuadro con todo lo que les acabo de contar a modo de resumen, con los 3 regímenes diferentes en función de si el hijo hubiera nacido antes del 2 de agosto de 2024, si hubiera nacido entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025 o con posterioridad al 30 de julio de 2025. Muchas gracias. Con esto acabo la exposición. No sé si tendrán alguna pregunta que hacernos, Susana. Sí, Pedro, tenemos, bueno, primero muchas gracias por tu clara exposición, como siempre tan detallada.
Y sí, tenemos varias preguntas. Bueno, vamos a ver las que nos da tiempo a contestar y como os decía inicialmente, si no, el resto serán contestadas, os llegarán por escrito, junto con las que, bueno, también Pedro nos Ya responde creo. aquí para que quede más claro. Ujú, Vale, pues ujú. tenemos una pregunta, la primera que dice, ¿este cambio afectaría al permiso parental del artículo 48 bis del estatuto? No, efectivamente, esto simplemente implica, este Real Decreto simplemente implica la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor. No afecta en absoluto al permiso parental no retribuido actualmente del artículo 48 bis del Estatuto. Están completamente separados ambos. Vale, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿se podrían solicitar esas 2 semanas adicionales desde el principio, es decir, las 19 semanas seguidas? Disculpa, Pedro, me has... Sí, sí, efectivamente, no sé. siempre. Esto es importante. Siempre que el hijo. Sí, disculpa. Perdón, no sé si tenía yo un problema de conexión, lo siento. Pedro, has respondido a la Siempre que segunda. el hijo hubiera. que le- y- eh, Parece que hay un problema con el sonido. Bueno, entonces, sí, es de nacimiento a partir si del les 31 de parece, julio de 2020. Pedro, disculpa, hay un problema con tu sonido. Creo que es mejor entonces que, bueno, que lo dejemos aquí y como decía, llegarán las contestaciones a todas las preguntas planteadas en el email que enviamos siempre con la grabación de esta sesión y que también incorporará la presentación que nos ha hecho Pedro. Así que sin más ya nos despedimos. Muchas gracias a todos los asistentes por dedicar estos minutos con nosotros. Y nada, les emplazamos al próximo webinar que será en noviembre y que recibirán la invitación como siempre a través del correo electrónico. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias Pedro por tu gran exposición.